Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte, a esta sesión número 3 de este diálogo sobre la crisis y el conflicto en Colombia. Mi nombre es Kenny Sanguino, soy profesor de la Universidad Libre en Cúcuta y estaré moderando este panel en el cual nos acompaña inicialmente Joe Sauca, del pueblo Coconuco, del Consejo Regional Indígena del Cauca. También estará con nosotros mediante un video, un audio que nos hizo llegar Jefferson Lozano, quien en estos momentos se encuentra en asamblea con delegados del gobierno en Cali, estudiante. Asimismo, Ana María Durango, estudiante de la ciudad de Pereira, estará con nosotros. Germán Corona, Germán Barragán, de la Fundación Corona en Bogotá. Víctor Moreno, de la Guardia Cimarrona. Percy Oyola, del CGT en Bogotá, y también nos acompañará Pedro Arenas con un video que nos hará llegar al final de la reunión. Para mí es un placer contar con la participación de todos ustedes y quisiera mencionar brevemente que en los canales a través de los cuales se está haciendo esta transmisión se está haciendo simultáneamente en inglés y español, de tal manera que pueden ser escuchados en ambos idiomas. También es necesario aclarar que el tiempo que van a tener los panelistas corresponde a 10 minutos máximo, y en ese sentido pues estaremos muy pendientes del tiempo para cumplir rigurosamente y darle posteriormente el inicio a la siguiente charla que viene a continuación. Esta sesión, además de esto, es cerrada, no se permiten preguntas a fin de evitar cualquier tipo de revictimización, teniendo en cuenta que lo que vamos a escuchar son testimonios de personas que han presenciado y han estado atentas a las manifestaciones que se han dado a lo largo de estos 22 días en el país. Y finalmente, pues daremos algunas breves conclusiones al final. Quisiéramos iniciar esta primera parte presentando a Joe Sauca, del pueblo Coconuco. Quisiera que Joe nos dijera, hiciera una presentación suya y nos diera unas breves indicaciones. Me dan por acá información de que Joe aún no se encuentra. Entonces vamos a ir con Ana María Durango. Ana María, que está por estos lugares de la ciudad de Pereira. Adelante. Bueno, primero, muy buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Ana María Durango, tengo 20 años, soy estudiante de Derecho de la Universidad Ariandina de Pereira. Como tal, soy pereirana, orgullosamente pereirana. Y gracias por esta invitación a este foro tan importante. Son varios puntos que hoy queremos tratar en este foro. A pesar del corto tiempo que tenemos, voy a tratar de ser muy conclusa con lo que voy a decir. Lo primero es que en Pereira estamos viviendo como tal una gran crisis. De hecho, hace varios días falleció acá una persona que todo el mundo reconoce a nivel nacional y a nivel internacional, que es Lucas. También otro joven, Andrés Felipe, está luchando por su vida. También asesinaron a otro joven en la ciudad de Pereira que también pertenecía como tal a las manifestaciones y era una persona muy activa. Entonces quiero iniciar primero dando como tal esa noticia lamentable de que en Pereira estamos pasando por una gran crisis de violencia, ubicándose como la segunda ciudad más violenta después de Cali durante el paro nacional. Han sido días difíciles, han sido días muy complejos, donde los jóvenes tenemos que tomar valentía para seguir adelante, porque obviamente en algún momento nos dijeron que nosotros éramos el futuro del país. Y por primera vez, hoy nos estamos creyendo que somos este presente que quiere transformar pacíficamente esta realidad del país tan compleja. Es tanto así que una vez yo estaba en el paro nacional participando activamente de las marchas y me encontré con una persona de primera línea, un joven de 17 años. Y yo le preguntaba, ¿por qué estás en primera línea? Y me decía, Ana María, porque yo como mejor en el paro nacional que en mi casa. Entonces, al escuchar esto, la verdad me dio mucha nostalgia y me empecé a pensar
en la crisis tan grande que estamos teniendo económica también en nuestro país, que un joven puede comer mejor en un paro nacional que en su casa. Entonces, cuando yo escucho a las personas decir, venga, es que tenemos que volver a la normalidad, pero ¿cuál es la normalidad? La normalidad es que los jóvenes no tengan las 3 comidas para acostarse en la ciudad de Pereira. Entonces, tantos son los relatos que escuchamos diariamente que por eso seguimos como tal en este paro nacional pacífico, encontrando como tal propuestas que puedan llevar a una solución rápida para el país. Lamentablemente, como ciudadana, como representante estudiantil de las universidades privadas y de mi universidad Ariandina, fui víctima de una amenaza la semana pasada, una amenaza de muerte que me llega por una llamada telefónica el día lunes. Lamentablemente esto transforma un poco mi contexto en el paro nacional, porque no voy a decir que no dio pánico, obviamente dio pánico, y quizás en algún momento pensé que mi vida corre peligro, como lo estoy sintiendo en este momento, pero decidí no callar y decidí seguir acá en pie de lucha por eso que tanto amo, que es nuestra ciudad y nuestro país. Entonces he vivido el paro de diferentes formas, obviamente he vivido este paro a nivel de violencia, porque pues soy víctima de la violencia que ha traído como tal diferentes actuaciones de personas que lo que quieren es callarnos a los jóvenes. Entonces estoy acá participando del foro para decirles eso, que soy una víctima más de las tantas que hay en Pereira en este momento y a nivel nacional, pero con el ánimo de seguir transformando esta ciudad, porque también tenemos que decir que es el momento de que sigamos levantando nuestras voces y de que sigamos pendientes de cómo podemos transformar este país. Hay un punto tan importante que es lo que nos hace pensar a los jóvenes de cuál es la propuesta que tenemos para el país, porque muchas personas dicen, venga, pero es que ustedes solamente paran y salen todos los días a marchar, pero ¿qué propuesta tienen? ¿Cuándo el paro va a terminar? Mi propuesta siempre ha sido muy importante y creo que ha sido tomada por diferentes personas y es el diálogo. Para mí, el diálogo, donde exista como tal el respeto a los derechos humanos, donde tengamos garantías, es lo que va a solucionar ese conflicto que tenemos actualmente en el país. Porque este diálogo teniendo como tal a la presidencia de la República, a las administraciones locales, a las administraciones departamentales, a los empresarios y a todos, nos va a llevar a pensar qué es lo que tenemos que hacer. No solamente es dar matrícula cero a todos los estudiantes como lo que está haciendo ahorita el gobierno nacional, sino también es garantizando aquellos derechos que llevamos muchos años discutiendo en las calles de Pereira y en las universidades para que por fin se puedan aplicar. Entonces, la propuesta más grande que creo que deberíamos tomar en este momento es entrar en un diálogo, pero también ayer estaba hablando con una persona y le decía que en la Revolución Francesa también pasó algo similar, digamos como una revolución de personas cansadas con la monarquía que tenían en ese momento, con la nobleza y con el clero. Y esas personas lo que tuvieron que hacer es con unos cuadernos, fueron llevándolos a todas las ciudades de Francia. Y en estos cuadernos las personas podían poner cuáles eran sus dolencias, cuál era la dolencia del panadero, cuál era la dolencia de la persona que se quedaba en la casa. Entonces, esto llevó a que en esa Revolución Francesa, no solamente la gente que estaba marchando pudiera colocar qué es lo que le interesa cambiar en ese momento en Francia, sino también la persona que no marcha y que no marchaba en ese momento en la Revolución Francesa. Y esos cuadernos fueron tan importantes que llegaron a tomarse buenos pasos, porque digamos, mucha gente en Francia decía, es que estamos discutiendo para que se vaya el rey. Pero cuando se dieron cuenta a leer esos cuadernos, la gente no estaba pidiendo que se bajara el rey, la gente estaba pidiendo justicia en el recaudo de los impuestos, porque estaban cansados de pagar más que la clase alta. Entonces, esto llevó como tal a Francia a tomar una ruta exacta de lo que podía hacer. Yo creo que en Colombia también podríamos retomar como tal esa experiencia que tuvo los franceses en la Revolución Francesa y retomarla acá. Ejemplo, tener un portal virtual donde las personas puedan poner cuáles son sus dolencias, qué es lo que le duele de Colombia, qué es lo que usted, ciudadano, que está en este momento en casa, que no ha podido marchar porque tiene que trabajar, o qué es lo que usted, que está en una tienda y no puede salir a marchar, también le duele en Colombia. Entonces, digamos, esta sería como una propuesta que pienso que podríamos aplicar a nivel nacional y a nivel local para que las personas puedan desahogarse, porque esto es lo que requiere la gente, desahogarse y saber cuáles son las dolencias que tiene cada ciudadano, el que salga o el que no salga como tal al paro nacional. Es muy importante también tener la reflexión de que esperamos que esto se resuelva pronto en Colombia, porque no queremos más asesinatos. En Pereira, como yo le decía al inicio como tal de esa intervención mía, pues estamos teniendo una alta cifra. De hecho, también amenazaron a otro compañero mío que se llama Juan Pablo Morales, de mi misma universidad Ariandina. También amenazaron a otro compañero que se llama Santiago, de la misma universidad Ariandina, porque hemos sido personas que no nos hemos quedado callados y que hemos dicho lo inconformes que estamos con muchas cosas que pasan a nivel nacional. Pero que alzar la voz no significa en Colombia ser asesinado
y que nos callen es de las malas. Esto no puede pasar. Por eso, como tal, pedimos unión de parte de toda la ciudadanía colombiana de que nos apoyen en este SOS Colombia, SOS Pereira, porque de hecho en el viaducto de la ciudad, que es un viaducto muy famoso que une a los dos municipios, a Pereira y Dos Quebradas, pusimos hace más de 15 días un gran letrero que dice SOS Pereira, para que la gente se dé cuenta de que la normalidad es no volver a tener lo mismo, sino que tenemos que transformar y ojalá sin tener a más personas asesinadas y sin tener a más jóvenes como yo asesinados como tal en este momento o amenazados como es el caso mío. Entonces requerimos como tal que esta voz se extienda a nivel internacional también, porque también requerimos que acá los organismos internacionales nos apoyen a nosotros los jóvenes que hemos estado al frente de este paro nacional para poder reconstruir a Colombia, porque Colombia amerita ser reconstruida en muchas cosas, porque tenemos una constitución política de 1991 que es muy buena, pero que poco se aplica. Entonces, por fin la ciudadanía se dio cuenta de eso y por fin se están uniendo como tal para transformar este país. Pero lo más importante es que no nos dejen solos, que tengamos propuestas, obviamente, pero que esas propuestas sean escuchadas y las podamos llevar como tal a la realidad, porque llegó el momento de transformar este país, llegó el momento en que los jóvenes pongamos en práctica todo lo que nos han dicho los profesores durante nuestra época de colegio y nuestra época de universidad. Transformar porque somos la voz, somos ese cambio que requiere como tal esta ciudad, por lo menos en Pereira, que es lo que tanto estamos pidiendo, y en Colombia. No sé cómo voy de tiempo, tú me dirás si todavía me queda más para terminar como tal con esta intervención. Podemos ir finalizando, Ana María. Vale. Ok, te agradezco. No, por último, mi mensaje es pacífico, a que sigamos adelante, a que creemos que Colombia puede cambiar, obviamente, que podemos tener esa transformación de que tanto hemos querido para que esos abuelos que nos están viendo en ese momento en las calles, como es el caso en mi familia, que mi abuela me dice, venga, pero es que ustedes están transformando lo que yo algún día quise hacer. Lo estamos haciendo, pero para eso requerimos estar más unidos que nunca. Este paro nacional debe tener garantías y sobre todo debe tener respeto por los derechos humanos. No queremos más asesinados. Queremos es que los jóvenes no tengan miedo de salir y que aquella mamá que a ti te despacha para ir a una marcha, en algún momento no llegues tú en un ataúd, sino que llegues vivo y con más ganas de transformar este país. Seguimos acá en Pereira con este SOS Pereira, SOS Colombia, y esperemos que con diálogo y con esta propuesta que doy de tener una urna virtual para las dolencias, podamos llegar a tener una solución pronta para este país que tanto queremos. Muchas gracias por este espacio, por escucharnos, por dar el espacio también a una mujer pereirana que hace mucho tiempo está trabajando en cómo mejorar la ciudad y en cómo mejorar Colombia paso a paso. Muchísimas gracias, Ana María. Ana María, recordemos, es estudiante de Derecho de Pereira y hace un llamado a la concertación y al diálogo. Muchas gracias, Ana María. Vamos ahora con Jefferson, al menos el testimonio de Jefferson Lozano. Recordemos que Jefferson es estudiante y en este momento pues, nos hizo llegar su testimonio. Está haciendo presencia en la asamblea de reunión entre estudiantes y representantes del gobierno en la ciudad de Cali. Vamos a escuchar a Jefferson. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Lozano, yo soy el encargado del Comité de Derechos Humanos de aquí del punto de resistencia de La Portada. Nosotros hemos estado levantando el bloqueo en la vía que comunica a Cali con el puerto de Buenaventura y hemos estado desde el 30 de abril, 2 días después de que empezaron los enfrentamientos, en el ejercicio de asambleas populares con el fin de darle una organicidad al proceso y pues lograr consolidar un colectivo popular que pueda de pronto hacer presión política por medios que no sean los institucionales. A lo largo de todo este proceso han surgido una gran cantidad de situaciones donde confluyen muchísimos actores que yo los podría enlistar de la siguiente manera. El primero y más elemental es el Estado con los aparatos represivos, ¿sí? El segundo son el ejército, que ha jugado también un papel muy extraño a mi parecer, ya que se han mostrado muy neutrales e incluso muy simpatizantes del paro, cosa extraña y que genera incluso un poco de desconfianza, pero pues digamos que a nivel general el ejército ha hecho un ejercicio de legitimación, si se quiere, con la sociedad civil y pues nosotros hemos acá
estado en paz durante bastante tiempo con la presencia del ejército. Otro actor importante es la sociedad civil que no está dentro del paro, y con esto me refiero a los que popularmente se les conoce como gente de bien. Hay que tener en cuenta que aquí en La Portada tenemos como una zona limítrofe donde termina un barrio de edificios de gente muy adinerada, y una cuadra más adelante ya empiezan los sectores de ladera, barrios un poco más deprimidos, estratos 2 hacia abajo o 3 máximo. Entonces aquí también hemos tenido unos choques de clase bastante importantes en los que han bajado marchas de camisas blancas a amenazar a los muchachos, sacando pistolas, diciendo que aquí van a haber muertos y tal. Entonces ese también ha sido un actor sumamente importante. Por otro lado, pues está la sociedad civil que está dentro del paro, lo que son los muchachos de la ladera, personas de barrios deprimidos, las madres que sostienen las ollas comunitarias, la gente de misión médica, los defensores de derechos humanos, los voceros. Digamos que todo eso confluye en el organismo que se ha ido consolidando con las asambleas populares. Y por último, diría yo, que está el actor, aunque esté dentro del Estado, ha trabajado por fuera de esa dinámica represiva, y ha sido la administración civil. Yo puedo dar testimonio que por lo menos aquí en La Portada, desde los primeros días, estuvieron viniendo equipos de la administración con el fin de ayudar a consolidar los procesos, identificar a los voceros, con el fin de consolidar en el futuro una posible mesa de negociación, dado que pues se vio que evidentemente el asunto del paro no iba a parar, y que pues la convocatoria del 28 terminó en un proceso que se le dio continuidad ya hoy a 21 días, ¿sí? En donde ya tenemos un montón, 23 días ya, donde tenemos ya un montón de organizaciones populares, se han consolidado voceros en los diferentes puntos, y aquí es donde entra otra de las fases de organización de todo este asunto municipal. Y es que ayer, en la mesa de garantías, que fue una mesa que se consolidó de la mano de la Arquidiócesis de Cali y la ONU, es una mesa que se centró principalmente en construir las garantías mínimas para sentarnos a negociar o a dialogar con el gobierno. El día de ayer logramos primero consolidar las garantías y nos consolidamos como una organización popular donde van a confluir los dirigentes de los diferentes puntos de resistencia. Este colectivo o este movimiento se va a llamar URC, Unidad de Resistencias Cali, con el eslogan de la primera línea somos todos. Esto es un paso muy importante porque lo que refleja es que existe, más allá de los desmanes y de los disturbios, una confluencia ideológica y una inconformidad común que ha logrado consolidarse en un solo movimiento que está sosteniendo una sola línea política, bajo banderas de transporte, educación, salud, acceso al trabajo, ¿sí? Pero bajo metodologías y bajo mecanismos de presión muy diversas y muy diferentes a lo que usualmente se hace en la vía institucional, que es la presión parlamentaria, los acuerdos programáticos con personas que manejan maquinarias, ¿sí? Es importante porque aquí se está consolidando un movimiento meramente popular que se ha levantado desde la nada y que su vía de acción es principalmente el bloqueo y el enfrentamiento directo, ¿sí? Entonces me parece que es un paso muy importante frente a lo que es la política desde las bases. Ahora bien, frente a los sentimientos o sensaciones que se han desarrollado a lo largo de este proceso, pues yo creo que hay uno que es compartido por la mayoría de la población, y es la zozobra y la incertidumbre de no saber qué va a pasar día a día, porque el escenario es muy cambiante, todos los días ocurren cosas nuevas y el Estado pues ha reaccionado de maneras muy diversas ante la situación. Curiosamente, digamos, en una relación dialéctica de la situación, pareciera que el Estado no se da cuenta que entre más reprime la protesta, las personas más se indignan y la rabia se expresa cada vez de maneras más agresivas.
y eso se puede ver en la escalada que ha tenido el conflicto. Vemos que los 2 primeros días eran a palos y rocas y barricadas, pero hoy día vemos tiroteos en Calipso, vemos enfrentamientos a bala en el Paso del Comercio, vemos enfrentamientos a bala en Siloé. Entonces es un asunto que de pronto el Estado no ha sabido leer y cree que reprimiendo va a lograr algo cuando no ha hecho sino incentivar aún más esos sentimientos de indignación. Nosotros desde el punto de la portada hemos tenido una visión muy conciliadora, a pesar de que hemos sido también muy contundentes en la defensa de nuestro territorio. Creemos realmente que la situación en este momento no responde a una coyuntura local, sino que responde a un modo o a un modelo de nación que llevamos cargando hace ya casi unos 30 años con la ruptura del bipartidismo. Y pues digamos que eso ha cocinado las condiciones para que en este momento las juventudes de 20, 25 años se estén levantando contra el Estado y diciendo aquí no van a pasar y van a escucharnos así sea a los golpes, y eso es lo que se ha visto en esta coyuntura. Son muchachos que no han tenido acceso al trabajo, no han tenido acceso a la educación, por lo menos aquí en la ladera el acceso al transporte también es sumamente difícil. Entonces uno se da cuenta que el estallido, aunque se dio de manera espontánea, las condiciones que generaron ese estallido vienen arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, y aún más con la firma del Tratado de Paz, porque se dieron cuenta, o la población en general se dio cuenta, que los grupos armados en sí no eran los culpables de los grandes problemas de la nación, sino el mal manejo del Estado. Y se ha derrumbado esa narrativa de la infiltración subversiva y ha ganado aún más fuerza la narrativa del asunto del manejo paramilitar por parte del Estado al manejo de la protesta, al manejo de las poblaciones y a cualquier persona que cuestione el statu quo. Nosotros vemos que el escenario es sumamente cambiante, como acabo de decir, y en función de eso hemos desarrollado una gran cantidad de acciones. Al principio estábamos radicales en la idea de bloquear por el bloqueo, pero en vistas de que la capacidad de convocatoria ha disminuido y que las personas en su gran mayoría están asustadas, le hemos apuntado a desarrollar agendas culturales que nos sirvan como herramienta para bloquear de una manera no tan beligerante. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en la portada es sacar una tarima en toda la mitad de la calle y desarrollamos eventos culturales con jóvenes, adultos, niños, y usar esto como un blindaje político, si se quiere, para que la policía no ataque. Por otro lado, también hemos procurado pues rodearnos de organizaciones internacionales, ¿sí? Acá la portada tiene contactos con la ONU, tiene contactos con la alcaldía, pues con la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene contacto con la OEA, tiene contacto con la arquidiócesis, y digamos que hemos procurado también que medios internacionales hagan cobertura del punto con el fin de visibilizarnos, y que en caso de que llegue a ocurrir alguna situación de violencia desmedida por parte del Estado, pues ya sabemos que tenemos veedores que van a dar ese reporte para ejercer una presión política en contra del manejo criminal que se le ha dado a la protesta todos estos días. Por último, y teniendo en cuenta lo anterior respecto a la URC, nuestra mira está en pro de buscar el diálogo con el gobierno. Lo que nosotros queremos ahora es sentarnos, hacernos escuchar, presentar un pliego de peticiones con el fin de ir desmontando el bloqueo, pero proseguir con el paro, porque el paro no puede parar. Nosotros estamos apuntando a darle continuidad a este proceso por otros medios. Si no es el bloqueo, pues son talleres. Si no es el bloqueo, pues son eventos culturales. Si no es el bloqueo, pues son gestiones estatales para traer aquí escuelas, para mejorar el transporte. Y ya teniendo esta semilla que ha surgido con el paro del 28, tenemos que apuntar a fortalecer esas organizaciones populares con el fin de desmarcarnos de esa política institucional y esos mecanismos de presión tan diplomáticos, para apuntarle ya a una acción más contundente de la población indignada en contra de un sistema que los ha oprimido durante tantos años. Entonces, nada, un saludo, un abrazo a todos los que me están escuchando.
y ojalá no pierdan de vista la problemática que está ocurriendo en la ciudad y el país. Mucho gusto. Gracias. Bueno, allí estaba Jefferson Lozano, estudiante, que nos hablaba y nos daba su testimonio desde la ciudad de Cali. A continuación vamos a escuchar a Germán Barragán, quien es politólogo y tiene una maestría en gerencia del desarrollo y hace parte de la Fundación Corona. Germán, adelante con su testimonio. Kenny, muchas gracias. Pues qué bueno poder sumar esta conversación, qué bueno que podamos encontrar cada vez más espacios para compartir distintas visiones. Para mí y para la fundación a la que pertenezco es un gusto poder estar y tratar de proponer algunos elementos que sumen en varios mensajes que han sido muy claros, pero también necesitamos ver todas las miradas para pensarnos en cómo salir de la mejor manera de esta situación en la que estamos. Lo primero para decir es que yo hago parte de una organización que lleva cerca de 57 años trabajando. Nada de lo que hacemos lo hacemos solos. Yo tengo la fortuna y las personas con las que estoy todos los días de trabajar con más de 300 organizaciones en distintas partes del país. Solo en el tema de acompañamiento a jóvenes, en el tema de orientación llegamos a más de 15.000 jóvenes en muchas regiones, entre esas lo que puede ser Cali, el trabajo en Agua Blanca, en Potrero Grande, en Siloé, pero regiones como Urabá, Buenaventura, muchos sitios del Pacífico, en la costa Caribe, en el centro, en Manizales, lo que pasa en Bogotá, en ciudades grandes, en fin. Y es muy triste ver que de muchas formas esto estaba anunciado, que de muchas formas el país no fue capaz de leer esa angustia y ese dolor, que de alguna manera tuvimos la imposibilidad de sentir dar ese sentido de urgencia a lo que estaba pasando, y ahora pues en llamas tratamos de reaccionar lo mejor posible, y creo que debería ser una cruzada como país, entender lo que ha pasado, entender que el país no va a ser el mismo de muchas maneras, y tratar de salir de la manera más constructiva en lo que llevamos. Lo primero que quisiera transmitir es que es muy complicado construir país si no nos conectamos todos con el dolor que sufren los jóvenes, con esa valentía más allá de muchas cosas que han ocurrido, que tienen los jóvenes, que sienten que estar en la calle, aún enfrentando ese miedo, es el camino para construir un mejor país y un bienestar para ellos. Ese valor hay que reconocerlo, ese miedo que están sintiendo hay que reconocerlo. Si no partimos de eso, para no justificar estigmatizaciones, para tratar de dar la página hacia la construcción, pues va a ser muy complicado. Eso supone reconocer todas estas cifras que hablábamos en el panel antes del almuerzo, más otras más de las que no se hablaron, que dan la cara completa de lo que está viviendo el país, porque conectarse con el dolor es conectarse con el dolor de distintas orillas y no solo con una. Y las acciones que no debieron cometer unos, que son más graves que otros en el caso de lo que ocurre con la institucionalidad y con la fuerza pública, reconocer esa diferencia, que no es lo mismo una acción violenta desmedida de alguien del Estado frente a la acción de un ciudadano, o que no se puede comparar las vidas, la violencia sexual con el tema del dinero, los bienes, no significa que no debamos reconocer como país que cada muerte nos debe doler igual. Si nos empieza a doler más los muertos de un lado que de otro, estamos recorriendo un camino que no deberíamos. Si perdemos de vista que no son casos aislados la destrucción, que no son casos aislados los abusos, que como país muchos ciudadanos de distintas posturas están sufriendo, pues entre más nos demoremos en reconocer eso, más difícil y más nos vamos a demorar para salir adelante en todo esto. Y una de las cosas que más duele en términos de lo que uno ve es la noción que tienen los jóvenes de que nadie los escucha y de que nadie está ahí para ayudarlos. Y en la medida que vayamos profundizando que Estado no es gobierno nada más, y que gobierno nacional no es lo mismo y no se agota, también hay gobiernos locales, y que debe haber una institucionalidad más allá de los gobiernos de turno que debe estar en función, no vamos a poder empezar a reconstruir esa confianza. Si se sigue rompiendo esa distancia entre la institucionalidad y el Estado, que es de todos y somos todos, con un segmento tan importante como los jóvenes, es muy complicado encontrar caminos para avanzar, porque nos vamos a quedar en una reivindicación y una denuncia que es justa, pero tenemos que ir un paso más allá, y eso hay que construirlo desde la institucionalidad. En términos de cómo hemos visto la evolución, fue muy claro que lo que han llamado algunos el florero de Llorente de esta reforma tributaria
dio rápido muy paso una indignación colectiva y tuvimos una explosión gigante en el país de personas que se empezaron a visualizar y a identificar con la protesta en términos de una indignación común sobre los abusos. Y eso aumentó muy rápido, y esa indignación que pudimos tener en otros momentos del país, como en la Constitución del 91, antes con la violencia, el narcotráfico y el asesinato de 3 candidatos, entre esos Galán, o lo que pudo ser las movilizaciones contra las FARC cuando el asesinato de los diputados, esa indignación se construyó hoy rápidamente alrededor de los abusos y las imágenes que empezaron a rotar en medios y en las redes. Sin embargo, progresivamente, las otras afectaciones que se han generado a partir de la protesta han empezado a generar progresivamente otra indignación. Y es una indignación de otra parte del país que no está de acuerdo con los bloqueos, que está perdiendo de vista la diferencia entre la protesta y la violencia con destrozos, la violencia con vías de hecho, y al no poder separar esa parte del país, la diferencia entre uno y otro, en el fondo lo que están haciendo es que están generando un aglutinamiento alrededor de una indignación contra el paro. Y eso es muy peligroso porque nos está llevando progresivamente a estar en orillas cada vez más separadas. Y a la medida que uno no está conectado con las distintas partes del país que está sufriendo, pero sobre todo esto que estamos viendo en términos de afectación, pues estamos perdiendo de vista algo que a lo mejor nos coge ventaja. ¿Y por qué digo esto? Porque así como hay que reconocer que la violencia no es solamente en sucesos aislados de la fuerza pública, sino que hay muchísimos que tenemos como país que enfrentar esa herida en términos de justicia y tratar de encontrar los mecanismos para pararlo y para resarcir y darle memoria y justicia a lo que pasó. También tenemos que reconocer que tampoco son aislados los hechos violentos. Ayer la Organización Mundial de la Salud hablaba de 140 acoso o violencia de la misión médica, de al menos 140 sucesos. Si uno empieza a ver, esta mañana se hablaban de las empresas y entonces se hablaba de los grandes empresarios y que tampoco era tan grave. Para los que no saben, el 92% de las empresas en Colombia son microempresas y el 6% pequeñas. La gran mayoría de las empresas en el país son muy débiles en términos de su capacidad para aguantar este tipo de embates y de alguna manera el empleo, las oportunidades por las que está clamando gran parte del país con justa razón, pues dependen de ese tejido empresarial, no solo de las empresas grandes, la gran mayoría de las empresas, casi su totalidad, son empresas muy pequeñas. Y lo que han hecho las mediciones de estos días es mostrar que la están pasando muy mal, que las empresas muy pequeñas están perdiendo entre 4 o 10 millones por los bloqueos asociados a las protestas y que las pequeñas y medianas empresas están perdiendo entre 50 y 800. Y cuando les preguntan, la primera razón que dicen es el apoyo que necesitamos es que se paren los bloqueos. Cualquier agenda de reconstrucción del país en términos de oportunidades necesita de esas empresas. No es que la plata valga lo mismo que las vidas. No es que haya unos grandes empresarios insensibles. El grueso del tejido empresarial que tiene gente, que tiene empleo, que tiene propietarios, que necesitan de apoyo porque no tienen esa capacidad que a lo mejor tienen las empresas grandes, es la que más está sufriendo y tenemos que tenerlo en cuenta porque 10 billones de pesos en pérdidas son pérdidas de esas pequeñas empresas, son pérdidas de esos empleos de esas personas que al contrario nos va a empeorar la situación y no vamos a poder tener tanto margen para la solución. No es un tema de estética, no es un tema de incomodidad, tenemos que entender la real magnitud de lo que están sufriendo una parte del país en términos de los abusos, pero de los abusos en términos de las vías de hecho y no solamente del abuso de autoridad. Y eso con una reflexión adicional. En muchas de las reflexiones que hemos oído hoy en el evento y en otros eventos, casi que ponen la mirada en los últimos años recientes. Dejar escalar la violencia termina llevándonos a una espiral que no controla a nadie. Y darnos la posibilidad del todo vale o todo está justificado. Acá somos violentos, pero es que hayan sido peor, o allá arrancaron. Es que acá estamos haciendo unos daños, pero esas pérdidas económicas son menos que la corrupción. En la medida que nos empezamos a justificar las cosas, entramos en una espiral de violencia que es muy difícil. Las vías de hecho y el intento de hacer las transformaciones sociales a través de la fuerza o la violencia fue nuestra narrativa de las últimas décadas. Y este país ya debió haber sufrido lo suficiente como para tener una apuesta en la que se valora la vida y los derechos de todas las personas y que tuviéramos mucho más control en términos de la aceptación que tenemos de pasar a las vías de hecho. En la medida que eso se pierde
pues empezamos a ver un contrapunteo de una violencia que empieza a descontrolarse. En muchos lados del país lo que hemos visto en los últimos días es que quienes están en el paro han intentado abrir los bloqueos, pero hay otro segmento que no lo deja. Colombia tiene lastimosamente una historia, un presente y una capacidad muy grande de violencia organizada, de actores de violencia organizada. Y empezamos con este contrapunteo que ya terminó la violencia, como lo que pasó en Buenaventura ayer, o el caso tan terrible del adolescente en Popayán que sufrió violencia sexual, y de la patrullera ayer en Cali que sufrió violencia sexual y tortura. Entonces, ¿en qué punto ya es suficiente? ¿En qué punto esto tiene que tener la mirada de todos para que pare? El historial del país en términos de violencia nos llevó a momentos muy complicados hace poco, momentos complicados de 37.000 víctimas por año de los 11 tipos de violencia que estaban registrados. Esos son casi 100 víctimas por día. Estamos en una situación de el ataque, por ejemplo, a los líderes sociales muy fuerte, pero pensemos en las escalas. Este país ya tuvo un momento en que cerca de 200.000 personas combatientes de todos los bandos se levantaban todos los días, y el 80% de las víctimas de eso era población civil. No, tenemos que ser mucho más prudentes en términos de las largas que le damos a la violencia. Hay dos elementos para cerrar. El primero, no hay un solo país. Yo voté por la consulta anticorrupción, pero hace solo 2-3 años no se tuvieron los votos suficientes para que los congresistas se bajara a la mitad del salario casi, que no pudieran pagar en casa por cárcel de delitos de corrupción, que se pudiera recuperar la plata con testaferros, que se pudiera hacer mucha más visibilidad y participación de la ciudadanía en los presupuestos públicos. Mucho de lo que se habla hoy, hace solo 2-3 años perdimos esa consulta. Hace 4 años, casi 5, ganó el no en la votación al proceso de paz, 6,5 millones de personas. Y hace menos de 3 años, hace un poquito más de 3 años, menos de 4, el actual presidente, con quienes muchos no están de acuerdo, tuvo 10 millones de votos. No hay un solo país, pero la posibilidad de construir pasa por poder conversar con ese país, y en especial entender que en todas las orillas hay personas que están tratando de mantener una posición contra la violencia. Y en la medida que seguimos en esta escalada, cada vez hay más personas que empiezan a aceptar o a considerar justificable o inclusive a ejercer la violencia. Y a la medida que eso ocurre, empecemos a entrar en un terreno muy peligroso. Y segundo, hay que trabajar con los jóvenes no como solamente sujetos de derecho o víctimas. Estamos desperdiciando el talento de los jóvenes en este país. Jóvenes que tienen talento y que tienen que resignificarse. La construcción del país tiene que ser con ellos, no a partir de sus demandas, tiene que ser con ellos. Hay 5 millones de jóvenes en este país en la pobreza. Si vemos los ninis, esto que hemos hablado, 66% de ellos, pero si tomamos jóvenes que no estudian, no trabajan o que están en la informalidad, que a veces lo perdemos de vista, esos jóvenes con potencial son cerca de 6.400.000. ¿Qué significa involucrarlos y crear las condiciones para que participen en una resignificación y dignificación de los jóvenes en la construcción? No solo piden, se involucran, jóvenes trabajando por otros jóvenes, jóvenes involucrados en las soluciones y en los cómo. Ahí hay mucho más por comentar, mucho de lo que creemos como entidad, como fundación familiar, que podemos aportar, pero lo voy a dejar ahí recapitulando. El paro ha evolucionado a unos niveles donde podemos entrar en una espiral de violencia complicado. Ya hemos pasado como país en eso. Tenemos que conectarnos con el dolor, pero tenemos que pensar que el aglutinador no debe ser la indignación, estas dos indignaciones que están empezando a competir, sino una construcción de país donde los jóvenes tengan un rol distinto. Muchas gracias, Germán, politólogo de la Fundación Corona, por sus palabras y compartir ese mensaje en este diálogo sobre la crisis y el conflicto en Colombia. Vamos a dar paso a continuación a Víctor Moreno Mina, quien hace parte del Consejo Comunitario Pandao, se proclama como un defensor de la vida y hace parte también de la Guardia Cimarrona. Víctor, queremos escuchar su testimonio. Adelante. Bueno, buenas tardes, un cordial saludo. Soy autoridad del Consejo Comunitario Pandao del municipio de Caloto, Cauca, adscrito a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, COM, y al Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano.
Bueno, esta mañana alcancé a estar un ratico escuchando algunos planteamientos. Sabemos que, como lo decían esta mañana, hay mucha información y desinformación también incluso en las redes, pero hay unas situaciones que se presentan en los territorios que también creo que tienen que levantarse la voz y poder ser escuchado, y agradecer que este espacio contribuye a ello, ¿sí? Contribuye a ello. Bueno, primero recordar que hoy nosotros como afrodescendientes y como pueblos negros del país conmemoramos el Día de la Abolición de la Esclavitud. Hoy 21 de mayo estamos en esa actividad, y hay muchas actividades de diferentes tipos a nivel nacional, desde actividades virtuales hasta actividades presenciales. Y eso me da la opción de iniciar o de continuar planteando que se han presentado en el marco del paro el uso excesivo de la fuerza pública también hacia personas afrodescendientes con un tinte de racismo. ¿Sí? Creemos que con muchos hechos que se han denunciado y de estigmatización, de persecución, incluso a jóvenes que están en la primera línea, como se hacen denominar, también han sido muy golpeados. Justo ahora estaba leyendo así por encima un informe que saca CODES de Bogotá, donde muestra en detalle algunas situaciones en Cali de jóvenes afrodescendientes que están en la primera línea y que la fuerza ha sido más desproporcionada, y es un claro mensaje de aplicación de la justicia estructural con ese racismo estructural, perdón, contra comunidades afrodescendientes por parte de la fuerza pública y por parte pues del Estado colombiano. En muchas zonas rurales y urbanas y de grandes ciudades están movilizados procesos organizativos de comunidad negra, pero también hay mucha comunidad afrodescendiente que no está necesariamente en algún proceso organizativo de consejos comunitarios, que han salido de forma espontánea por todas las afectaciones que hay contra la vida, contra la dignidad humana y contra toda esta posibilidades de derechos que tenemos como colombianos, pero también derechos étnicos. Entre esos está también la ley 70, y ya que menciono la ley 70, es de reconocer que el Comité de Paro Nacional pues tal vez convoca y recoge algunas iniciativas y exigencias nacionales, pero el Comité de Paro Nacional no alcanza a recoger todas las agendas que hay de todo el país, porque aquí encontramos muchas agendas, bueno, nacionales, regionales, pero también locales. Y en ese orden de ideas creo que tanto el Comité del Paro Nacional como el mismo gobierno y las instituciones del Estado deben de escuchar las regiones también, deben de escuchar esa voz de jóvenes, jovencitas y trabajadores y trabajadoras que están en los territorios haciendo resistencia, dándole vida a este paro nacional en clave de que haya una nueva normalidad en el país, porque creemos que esto no va a ser igual, no va a ser igual. Van a haber algunos cambios, pero esos cambios también traen algunas situaciones que siguen deteriorando los derechos humanos en el país. Hoy todo lo que se ha estado viendo muestra un accionar paramilitar conjunto a las fuerzas militares, y el hecho de que hayan personas de civil armadas respaldadas por grupos o por la fuerza pública y por grupos armados que a veces no se saben de dónde salen. Esto es una muestra de que tal vez una de las consecuencias en esta nueva normalidad, que todos esperamos que sea mejor, también se va a ver una represalia muy fuerte del paramilitarismo, y las zonas rurales y las periferias de las grandes ciudades del país han sido testigos de todo lo que se ha vivido en años anteriores, y esperamos que nos podamos rodear, así como hoy se rodea el paro nacional, con diferentes procesos organizativos, con organizaciones de derechos humanos internacionales y también con la academia, para que se pueda estar denunciando permanentemente y se desarticule todas esas dinámicas
de paramilitarismo que pueden emerger con más fuerza o fortalecerse las que ya existen después de la movilización, después del paro nacional, que sabemos que esto es el inicio de poder hacer otros cambios en búsqueda de la democracia. Yo creería que hoy no hay democracia en el país, o si hay una democracia viciada por mucha hipocresía, porque desafortunadamente solo el salir a las calles es que ha garantizado que seamos escuchados y que se echen atrás algunas reformas como lo hemos logrado hasta ahora. Sin embargo, muchas de ellas están aplazadas y no han sido derrumbadas totalmente. Entonces, en ese orden de esto sigue alimentando la presencia de las diferentes comunidades en la calle, con diferentes formas de actuar, con puntos de resistencia establecidos permanentemente, pero también con actividades de movilización, de marcha, de levantar la voz con las arengas en diferentes partes del país, y en especial el norte del Cauca, pues no es la excepción. Y en ese orden día de levantar la voz de manera permanente, pues como lo decía, con esas exigencias locales y regionales se han tratado de ir estableciendo en algunos territorios diálogos con alcaldes, con gobernación, con presencia del gobierno nacional, pero a pesar de que se ha levantado la voz de la violación de derechos humanos, eso no ha cesado, sigue dándose las situaciones, pero además de esas afectaciones de violaciones, hemos denunciado violaciones contra mujeres que han estado en movilizaciones, así como las que han salido pues en Popayán, en Cali. Hay casos específicos de mujeres afrodescendientes y negras que no han sido tan visibilizados, y exigimos que se siga haciendo la investigación y que se aclare la situación, pero que también caiga todo el peso de la justicia contra las personas que han hecho estas afectaciones. Pero también hemos encontrado estigmatizaciones. En el caso del norte del Cauca, para volver a lo específico, hay más de 6 zonas francas en esta región, en 6 municipios de esta región, que estamos entre municipios, entre uno y otros, a 15, 20, 30 minutos de la ciudad de Cali. Y ha salido últimamente un video estigmatizando y poniéndole de alguna forma la lapia a algunos líderes del paro nacional en lo local, diciendo que por culpa de ellos no, se están quebrando las empresas, por culpa de ellos están quedando personas de estas grandes empresas y que son multinacionales desempleados, y que con nombre propio señalándolos, diciendo que es responsabilidad de ellos solamente por tratar de ser voceros de los jóvenes movilizados ante diferentes espacios de diálogo. En 2 puntos de resistencia permanente hemos recibido en el municipio de Villarrica y Puerto Tejada atentados con arma de fuego, paradójicamente también camionetas blancas pasando por esos puntos de resistencia, disparando contra los jóvenes y las jovencitas que están en la movilización de manera permanente. Hemos exigido a la Fiscalía que haga la investigación pertinente al respecto, a la Fiscalía de Derechos Humanos del Cauca, y también a las personerías para que se haga el seguimiento de esta situación. Ya hubo una primera identificación de dueños de estos vehículos, pero con todo y eso no se ha avanzado, se ha querido bajar la intensidad de la denuncia y callar las voces de la gente que está denunciando. La mayoría de los puntos y de las marchas nuestras también no son ajenas a lo que está pasando en las grandes ciudades. Está siendo militarizada. No es un tema solo de acompañamiento de la Policía Nacional, sino también del ejército que está dejando de hacer sus funciones constitucionales para reprimir al pueblo en algunos lados, y también hacer hostigamientos, sobre todo en las noches, contra estas dinámicas de los puntos de resistencia. Con todo eso hemos estado también comprometidos y actuando de manera permanente con los corredores humanitarios.
porque sabemos que se deben de garantizar los derechos mínimos para la dignidad humana, tanto de las personas movilizadas como para las familias y las personas no movilizadas que no están activas en el paro. Y en ese orden de día nosotros hemos hecho varios corredores humanitarios, facilitando el ingreso y salida de alimentos, combustible para que esos mismos alimentos se puedan movilizar de un lado a otro, y también algunos insumos básicos de producción agrícola. Esto como una muestra de que en cabeza de la Guardia Cimarrona, en cabeza de los procesos organizativos, pues hemos generado los diálogos permanentes para que esto sea una garantía mínima y no terminen siendo los puntos de resistencia permanente un tiro o un disparo en el mismo pie nuestro, en términos de que se ha venido incitando a mucha gente, a muchas familias, para que se pongan en contra de las mismas procesos de movilización que se dan. Y en ese orden de idea creo que no es momento de que el pueblo se levante contra el pueblo, generando tensiones y conflictos que no sean posibles de matizar y de resolver al corto y mediano plazo, sino que debe haber un compromiso de todos y todas de que algunas garantías mínimas se den con el fin de que la legitimidad del paro nacional no se pierda, la legitimidad del paro se sostenga y la solidaridad de las personas que no están movilizadas también sea un respaldo fundamental para que las exigencias, vuelvo y digo, locales, regionales y nacionales que se tienen sean legítimas, pero que también puedan generar un tránsito. Vale. Víctor, por acá nos comunican que vamos finalizando unas últimas palabras porque vienen 3 personas adicionales. Adelante, finalicemos. Listo, justo estoy en ello para decir que para nosotros, como consejos comunitarios, como comunidades afrodescendientes organizadas, como Guardia Cimarrona, que ha jugado un papel importante en la protección de las personas que están movilizadas, pero también en los corredores humanitarios, creemos que el país debe avanzar en un diálogo permanente, pero un diálogo con acciones. Ese diálogo que el gobierno nacional y las instituciones del Estado colombiano deben de participar, pero también generar soluciones a esas exigencias que hay. Sabemos que hay algunas cosas que dependerán del mediano y largo plazo, pero que se empiecen a dar realmente resolución a muchos de los conflictos y de las tensiones y de la crisis que cada vez empobrece al país, que cada vez empobrece a las familias y a las comunidades más afectadas por todo este modelo de desarrollo económico que no piensa realmente en la construcción de un país con una paz estable y duradera, sino el beneficio y el enriquecimiento de unos pocos. Muchas gracias. El paro sigue. Paramos para avanzar. Muchas gracias, Víctor Moreno, del Consejo Comunitario Pandao. Vamos nuevamente a darle la palabra a Percy Oyala, de la Confederación General de Trabajadores. Percy, adelante. Micrófono, Percy, por favor. Muchísimas gracias, Kenny. Un saludo para todos y todos los compañeros de panel y todas las personas que nos siguen. Bueno, después de escuchar a mis compañeros de panel, encuentro que en este instante estamos acá reunidos en Compensar, donde el Comité de Paro dialoga con el gobierno. Todavía no hemos podido iniciar la negociación sobre el pliego nacional de emergencia porque no hemos podido resolver lo que tiene que ver con garantías para el ejercicio de la protesta, que incluye medidas inmediatas que debería adoptar el gobierno para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes. Y es que no tendría sentido que pudiéramos avanzar en el contenido del pliego sin resolver que una cantidad de gente se está jugando la vida
en las calles de las ciudades y pueblos de Colombia. Por eso, cuando nos movilizamos por la vida y la paz, estamos hablando de salvar vidas, no solamente porque no haya más muertos, heridos o desaparecidos, mujeres violadas, jóvenes que han perdido los ojos en medio de estas movilizaciones, sino porque hay gente que muere de hambre en el país. Cuando se ha hablado de que 17 millones de personas en Colombia no consumen 3 alimentos al día. Cuando escuchábamos, por ejemplo, a Ana María recordarnos que hay jóvenes que comen mejor hoy en día en el punto donde están haciendo resistencia que en sus casas, y observamos que 21 millones de colombianos están por debajo de la línea de pobreza, deberíamos comenzar a entender por qué una convocatoria de paro nacional hecha por el Comité Nacional de Paro para el día 28 de abril hasta el día de hoy no termina. Pero algunos piensan que esto comenzó el 28 de abril y yo quisiera recordar que este comité de paro se funda en el año 2019 y precisamente es en el 21 de noviembre de 2019 cuando encontramos un paro nacional sin precedentes en la historia colombiana, ahora en pleno siglo XXI, nos lleva a presentar una agenda a consideración del gobierno el día 13 de noviembre de 104 puntos y 13 ejes temáticos. Y entonces, ¿qué era lo que en ese momento se pedía? Punto número 1, garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social. 2, derechos sociales. 3, derechos económicos. 4, el tema anticorrupción. 5, el tema de la paz. 6, el tema de derechos humanos. 7, derechos de la madre tierra. 8, derechos políticos y garantías. 9, lo agrario, agropecuario y pesquero. El punto 10, cumplimiento de acuerdos entre el gobierno y procesos, organizaciones. Y ahí hablamos de que el gobierno debería cumplir acuerdos no cumplidos y suscritos antes con estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera, organizaciones sindicales del sector público, la Federación Colombiana de Educadores, madres comunitarias, sectores campesinos y agrarios, movimiento social de mujeres, movimiento de víctimas, transportadores, población con discapacidad, organizaciones de derechos humanos, minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, Mesa Única Nacional del Decreto 870 de 2014, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, acuerdos también con la Asociación Colombiana de Campesinos, con la Mesa Campesina del Cauca, con la Mesa de Derechos Humanos por Defensa de la Vida y el Territorio en el Departamento del Cauca, paro cívico del Chocó, paro cívico de Buenaventura, paro cívico de Tumaco, comunidades negras del norte del Cauca y acuerdos obtenidos con las mujeres indígenas del CRIC que han sido atropelladas en diferentes formas. El punto 11, referencia al retiro de proyectos normativos, el 12, derogatoria de normas, el 13, creación de espacios de construcción participativa de las siguientes iniciativas y en general ese pliego nunca se negoció por el gobierno. Cuando nosotros decíamos negociación, el gobierno
dijo conversación nacional. Se inventó ese tema de la conversación nacional y diluyó de esa manera la posibilidad de avanzar en un tema de negociación. Luego viene la pandemia, y la pandemia detiene inclusive la continuidad de las movilizaciones previstas para el mes de marzo. Y en medio de todo eso se agudiza la crisis, aumenta el desempleo, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el tema del hambre, y el Comité de Paro presenta el día 20 de junio de 2020 el pliego nacional de emergencia únicamente con 6 puntos. El gobierno hizo caso omiso de negociar ese pliego. Estamos entonces que ayer cumplimos 11 meses de ese pliego y hoy pretenden echarnos la culpa al Comité de Paro de todo lo que pasa en el país, de las pérdidas económicas, de la pérdida de empleos, de lo que mencionaba ahora precisamente quien me antecedió en el uso de la palabra. Víctor Moreno. Víctor Moreno. Vamos finalizando, por favor. Bueno, gracias. Cuando Víctor hacía referencia al tema de que tal vez no recogemos todas las agendas. Y claro, eso fue 11 meses atrás y no sabíamos lo que iba a suceder hoy. Y finalmente, el gobierno se abstuvo de negociar y hoy, bajo la presión del paro, bajo la movilización, está indiscutiblemente sentado finalmente en la mesa, pero no podemos abordar el contenido de los 6 puntos hasta tanto tengamos garantías para la vida. Y termino con esto, el tema de la democracia. El énfasis que hacemos hoy es que este gobierno cooptó los órganos de control. Tiene la Fiscalía General de la Nación, tiene igualmente la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Entonces hoy, frente al tema de la violencia, ellos no son garantía de que se respeten los derechos fundamentales de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Percy Oyola de la Confederación General de Trabajadores. Vamos a darle paso rápidamente a Pedro Arenas de la organización Viso Mitop. Pedro, por factores de tiempo vamos a extender ese testimonio hasta por 5 minutos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Pedro Arenas y formo parte de la corporación Viso Mitop. Somos una organización que se dedica a acompañar procesos comunitarios en varias zonas del país. Y de acuerdo a lo que me describió Andrés, les quiero hablar en mi testimonio de lo que ha venido ocurriendo en las regiones de Meta, Guaviare, a propósito del paro nacional. Al igual que en muchas otras zonas del país, aquí se han manifestado los camioneros, también las juventudes, que numéricamente pues son mucho menos que las de los grandes conglomerados urbanos, pero que han salido a desarrollar velatones, manifestaciones, que han estado también marchando junto al Comité Nacional de Paro, que han estado también atendiendo, en el caso de la minga indígena, también sus planteamientos. Y en solidaridad con el resto del movimiento juvenil del país, a raíz de todas las agresiones y las afrentas a sus derechos humanos. Pero en esta región ha tenido también expresión el movimiento campesino, particularmente de las regiones del sur del Meta, como del Ariari y la región del Guayabero. Se han movilizado hacia San José del Guaviare y hacia Villavicencio. Dentro de las delegaciones campesinas se han movilizado también personas en proceso de reincorporación de los distintos espacios territoriales de capacitación y en general los campesinos reclaman el cumplimiento de viejos acuerdos que el Estado central no ha atendido oportunamente. Adicionalmente, se reclama por el cese del uso de la violencia por parte de las entidades de seguridad a la hora de las erradicaciones forzadas. Se reclama porque
no se aplique la aspersión aérea con glifosato. Se reclama también el cumplimiento de los compromisos del punto 4 del Acuerdo de Paz, especialmente los relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PENIS, que involucra compromisos del Estado con el campesinado en pactos que se suscribieron, que no han sido cumplidos, especialmente para el reemplazo de la economía que se deja atrás. Y muchos de estas delegaciones campesinas han marchado hasta la ciudad de Villavicencio. Junto con los jóvenes en la ciudad de Villavicencio desarrollan también plantones y se hacen con los transportadores jornadas que a veces implican el bloqueo de algunas vías, pero todo de manera pacífica. Incluso en el caso de los transportadores, en el acceso al departamento del Guaviare, la propia Policía Nacional, y así le consta al Departamento de Policía Guaviare, ha estado desarrollando concertación, conversación permanente con el gremio de los transportadores para que se permita constantemente al menos el paso a un solo carril para que se garantice el abastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar y de los combustibles. Ha habido un par de momentos de tensión y lamentablemente autoridades civiles del orden territorial, como el alcalde de San José del Guaviare y en algunos casos también la gobernación de Guaviare, pues han amenazado con el uso de la fuerza en esta parte del país, lo cual ha sido rechazado por las mayorías de la población. Como en el resto de Colombia, y también como se manifestó aquí por algunos de los intervinientes, pues ha habido preocupación del gremio del comercio y también de los ganaderos por los impactos económicos que pueda traer el bloqueo de las carreteras, pero especialmente porque no se permite el tránsito de mercancías de manera fluida como ocurre cuando no hay protestas. Sin embargo, se ha dejado constancia de que la principal responsabilidad por lo que está ocurriendo es del presidente Duque. ¿Por qué? Porque desde hace tiempos las comunidades le vienen escribiendo a través de derechos de petición, asisten a múltiples reuniones, que se cumplan los compromisos con este territorio, incluso compromisos que están en algo que pareciera ser bandera para el gobierno nacional, como los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDER, pero en mucho pareciera que los PEDER, y ya voy a cerrar, son iniciativas ahora concentradas en obras de cemento, iniciativas que en muchos casos están siendo cooptadas por élites políticas regionales que no defienden el acuerdo de paz, pero a la hora de la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que a través de los grupos motor construyeron tanto los planes de acción para la transformación regional como los PEDER, y entonces, claro que hay allí un malestar, porque pareciera que el discurso de diálogo del gobierno central se enfoca únicamente mientras Pedro nos escucha, hemos perdido la señal de Pedro. Vamos a dar paso a Joe Sauca. Joe Sauca hace parte del pueblo Coconuco, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Con Joe Sauca estaríamos terminando esta sesión 3 de testimonios y dando paso a la sesión 4 de contexto, en la cual se recuerda que estarán como moderadora Ángela Zorro de la Universidad de Chicago, Sandra Borda de la Universidad de los Andes, Roberto Angulo de Inclusión, Diana Guzmán de Justicia y el general Jorge Vargas de la Policía Nacional. Adelante, Joe Sauca, lo escuchamos, su testimonio. Hola, buena tarde. Buena tarde, adelante, Joe. Hola. Joe, lo escuchamos, adelante. Ahí ya lo estamos escuchando.
Bueno, un saludo a todos y todas y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo de Sabuca, yo soy consejero representante legal de la Autoridad Tradicional Indígena de los Territorios Ancestrales del pueblo Coconuco, uno de los 10 pueblos que hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Bueno, lamentablemente estamos teniendo aquí unos inconvenientes. Joe, ¿nos escucha? Joe. Vamos a dar unos segundos para ver si podemos recuperar la comunicación con Joe y que nos dé su testimonio desde el Consejo Regional Indígena del Cauca como perteneciente a la comunidad del pueblo Coconuco. Verifiquemos. Joe, ¿nos escucha un poco mejor? Sí, le estoy escuchando. ¿Ustedes a mí? Ahora sí, adelante. Vamos a dar ese testimonio un poco más corto para que la señal sea mejor. Vale, muchas gracias. No, yo primeramente decir que en el ejercicio de la Minga y que hoy se encuentra dentro de un paro nacional, de un levantamiento de país, un levantamiento popular que, que es de toda la nación y que de manera respetuosa queremos decir que no se sobredimensionaba el que más allá de la Minga, del mismo comité de paro u otros sectores, pues este levantamiento de pueblo tiene unas matices y unas connotaciones históricas que no se han visto hasta el momento, una popularidad que crece desde las juventudes en las ciudades, pero son juventudes barriales de las veredas aledañas, de los municipios, desde muchos lugares del país. Creo que ha convocado a un ejercicio mucho más allá de quién lidera o no este asunto, que ni siquiera es tampoco de partidos políticos, sino de gente que se cansó de ver cómo las normas que deberían proteger al pueblo colombiano, lo que hoy está pasando todo lo contrario, es una agresión prácticamente desde la normatividad, las reformas, a la reforma tributaria, que fue el inicio de todo este escenario ya de 20 días de paro. Es un escenario que en el camino, después del 28, uno se encuentra ya muchos otros aspectos como la reforma a la salud, la reforma pensional y laboral, la misma reforma agraria y de situaciones que es un acumulado histórico de muchas políticas que han venido afectando la función del gobierno relacionado en favor del pueblo colombiano. Entonces creo que esa explosión que causa el cansancio también de la guerra, de la misma violencia en las ciudades, empieza a tomar una forma compleja yo le coloco, era una olla a presión que era de tiempo que explotara de la manera en que está hoy, y que eso pues para el caso nuestro siempre ha estado presente, la guerra nunca se ha ido de los territorios, y quizás por eso el tema del activismo, de la movilización de la Minga siempre ha estado presente y recurrente, ni siquiera solamente como Cauca, sino en el suroccidente colombiano. Ya en el ejercicio práctico tomamos la decisión de entrar al paro, a ser partícipes, actores políticos y también de orientación, pero también de representación de protección a la vida y el territorio. Nosotros llegamos el 2 de mayo a Cali cuando había una situación muy difícil, muy dura. Las confrontaciones o los enfrentamientos que habían en ese momento entre la población civil de Cali y la fuerza pública eran muy críticos. El día lunes 3 ocurre la masacre en Siloé. Martes hacemos ya como un tema de salir a
a ver algunos puntos, cómo podíamos entrar como Guardia Indígena a hacer un proceso humanitario. Efectivamente así sucedió, miércoles, jueves, viernes y sábado no hubieron choques con la fuerza pública porque se hubo el ejercicio de hacer como escudos humanos o cordones humanitarios para que no se presentara más la situación que se estaba dando. Joe, escúcheme, ¿tiene posibilidad de encender la cámara? Estoy intentando, pero no. Vale, no importa. Vale, no importa. Entonces, sigamos para ya la parte final. Adelante. Gracias. Comentaba que el hecho del presidente de la Minga llegar a Cali no es como lo mencionaron algunos voceros, inclusive el mismo presidente Duque, de que habíamos llegado a indisponer, o como lo dijo un vocero, el presidente del Partido Conservador, de que nosotros habíamos salido de nuestro hábitat a indisponer la comunidad caleña, o el mismo mensaje xenofóbico al cual el alcalde de Cali convoca como si nosotros hubiésemos causado el caos en Cali. Yo creo que cuando llegamos la ciudad ya estaba bloqueada, ya estaba tomada por sus propios habitantes. Lo que hicimos fue llegar a un escenario de fortalecer, ser parte del paro, pero también a la vez pacificar el tema del paro nacional, y efectivamente, como les comenté, eso sucedió. Pero después de que cesan esos ataques, uno puede leer que empiezan unos ataques ya por vehículos particulares, camionetas blindadas, gente de civil, a los mismos manifestantes en diferentes puntos. Eso sucedió entre jueves, viernes. El viernes se da a conocer en el sitio de la portada Salida al Mar como un turbo lleno de agentes de la policía vestidos de civil estaban dentro de ese turbo. Ahí hubo presencia del ejército, la Guardia Indígena era la primera vez que llegaba. Y cómo, pues en medio de esto, personas salen corriendo de ese turbo y se evidencia por muchos que ahí encontraron un chaleco de la policía con su número de placa, otras cosas que encontraron ahí, pero en medio de eso las personas o agentes de civil disparan en contra de pobladores manifestantes de Cali, y hay 2 heridos con arma de fuego, 4 con arma traumática, y se logró evidenciar. La policía en un momento dijo que el vehículo no pertenecía a la institución, luego lo reconocieron, y que también los personajes de civil eran agentes de la fuerza pública. Y después de esas connotaciones vemos como también la Minga empieza a ser atacada. Ya hubieron hostigamientos a la Guardia Indígena viernes, sábado, y pues tristemente se origina el escenario del día domingo, donde luego sale un reportaje de que todo ese escenario había sido calculado para desestabilizar el ejercicio que la Minga estaba haciendo, y fue una provocación en la cual se dieron todo el escenario que se vio a nivel público después. Creo que lo mismo pasó acá en Popayán. Nos atacaron a un carro del Perifoneo Sonido. De cara de testimonio propio, puedo decir que el proyectil pasó, independientemente del arma que haya sido, el proyectil pasó a centímetros de la humanidad nuestra. Y vemos que eso del mismo modus operandi, creo que se lograron demostrar escenarios donde finalmente el ejercicio que hemos estado haciendo es promulgar el derecho de defender la vida y el territorio. Concluyendo, creo que los retos son grandes, creo que hay unos puntos temáticos estructurales, y que lo que se ha propuesto no solamente desde la Minga, sino desde los varios sectores de la sociedad, unos que tampoco se sienten identificados con el Comando de Paro Nacional, que eso es respetable en ellos. Nosotros hemos tratado de hacer acercamientos de diálogo. Creo que en lo estructural nosotros siempre hemos dicho que debemos generar unos ejes que nos unifiquen a todo el pueblo colombiano, y que eso sea el referente para tener una orientación, una dirección en el camino democrático o de los puntos de alcance. Creo que han habido ganancias. Si bien es cierto, la reforma a la salud se cayó, igual el proyecto de reforma tributaria se fue quitado, pero fue inmediatamente convocado a hacer otro por el presidente. Se ha planteado un diálogo nacional, pero creemos que es un diálogo que es mezquino, que es excluyente, que está apartando realmente a la gente que está movilizada en las calles, y que simplemente está convocando a sectores que ya tienen referenciados de la sociedad, llámese sindicatos, organizaciones, al mismo CRI lo han llamado, pero el CRI ha dicho no. Nosotros estamos con el ejercicio de trabajo del pueblo colombiano, y ahí la idea es garantizar las asambleas barriales populares para finalmente concluir una asamblea nacional que permita realmente juntar estructuralmente, que
el camino de este país tome rumbos incluyentes, sociales, que nos permitan abocarnos a una reconstrucción y a un modelo que no es que hemos visto no solamente de los pueblos indígenas, sino desde la sociedad, mucha gente de la sociedad, de un gobierno o un gobierno que va caminando no en dirección de lo colectivo, sino de los temas individuales. No desconocemos que lo privado es fundamental. Termino ahí. ¿Me escuchan? Sí, No desconocemos que parte de lo privado, de la generación de trabajo y empresa, es parte del ejercicio de Estado Social de Derecho, pero que también se tiene que revisar las políticas respecto al resto de la población, porque ahí es donde tenemos grandes vacíos y grandes dificultades. Entonces, en el contexto que nosotros podemos socializar y decir es que aquí hay una realidad, y es que hay un Estado, un gobierno que se preparó no para reprimir el narcotráfico o para reprimir las disidencias o cooptar estos temas, sino que se preparó en un camino de armar y dotar más al SMAT, más helicópteros, más cosas de estas, era para enfrentarse a una situación social que se le creció y se le salió de las manos. Eso es, muchas gracias. Joe Sauca, del pueblo Coconuco, del Consejo Regional Indígena del Cauca, muchísimas gracias por su testimonio. Recordar que nos acompañaron Ana María Durango, estudiante de Derecho de Pereira, Jefferson Lozano con su testimonio desde Cali, Germán Barragán de la Fundación Corona, Víctor Moreno de la Guardia Cimarrona, Percy Oyola de la Confederación General de Trabajadores y Pedro Arenas de la organización Viso Mito. Damos finalizado esta tercera sesión. Agradecemos a quienes nos acompañaron como participantes, como oyentes. Creemos que este diálogo abierto viene generando una repercusión importante, así que esperamos que nos acompañen en la sesión cuarta de esta tarde, que estará dirigida, moderada por Ángela Zorro, y en la cual estarán distintas autoridades, entre ellas el director de la Policía Nacional, la profesora Sandra Borda, y además Roberto Angulo y Diana Guzmán de Justicia. Agradecemos a ustedes por su tiempo y esperamos continúen con nosotros.